Buenas noches, licenciado. En este video voy a explicarle los 7 temas que vimos la otra semana mediante 7 infografías. Partimos de 4 preguntas esenciales. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Comenzamos con el por qué. ¿Por qué se llama JavaScript? En sus inicios JavaScript se llamaba LiveScript, pero Java era popular en sus inicios, así que decidieron darle el paso a un nuevo lenguaje con poco parecido. A lo largo de los años JavaScript ganó popularidad y se volvió un lenguaje independiente. ECMA 262 es la fuente más detallada sobre JavaScript, o sea, sus lenguajes, cómo funciona, etc. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que inicialmente solo era para navegadores, pero actualmente se usa en otros servidores. No usa muchos recursos. En el navegador JavaScript puede agregar un nuevo HTML, cambiar contenidos y modificar estilos, reaccionar a las acciones del usuario, es decir, si alguien hace clic derecho, clic izquierdo, eh, va a suceder alguna acción. También puede enviar solicitudes de red remotos y cargar y descargar archivos. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no se puede hacer en los navegadores? JavaScript no tiene acceso directo a funciones del sistema operativo. Los navegadores actuales le permiten trabajar con archivos. Pueden arrastrar un archivo mediante la etiqueta input. No puede acceder a la cámara ni al micrófono del equipo. JavaScript no puede abrir ventanas que vengan de diferentes dominios, protocolo o puertos. ¿Cómo ejecutamos JavaScript? JavaScript puede ejecutarse tanto en navegadores como en otros servidores mediante motores o también llamados máquinas virtuales de JavaScript. JavaScript funciona con los siguientes motores: V8 en Chrome, Opera y Edge, SpiderMonkey en Firefox. Y lo siguiente sería: ¿qué es el motor? Este ayuda a analiza y lee el script, luego compila el script al lenguaje de máquina y el código se ejecuta. ¿Por qué aprender los otros lenguajes? Esto nos sirve para adaptarnos a diferentes necesidades que se han creado. Lenguajes transpilados a JavaScript como CoffeeScript es una sintaxis azucarada para JavaScript. TypeScript agrega tipado estricto. Dart es un lenguaje independiente y tiene su propio motor. Python nos permite escribir Python puro sin JavaScript. Kotlin es moderno y seguro, apunta al navegador y a Node.js. El siguiente tema es manuales y especificaciones. Partimos de la pregunta: ¿para qué nos sirven los manuales? MDN Mozilla JavaScript Reference es fantástica para obtener información exhaustiva sobre funciones individuales del lenguaje. Es decir, mediante este documento vamos a poder saber cómo usar, cómo ejecutar códigos y cómo funciona el lenguaje de JavaScript. Como podemos ver las tablas de compatibilidad. Generalmente a JavaScript se le agregan nuevas características cada año y para ver la compatibilidad por navegadores se debe consultar en los siguientes enlaces. ¿Qué es la especificación ECMA 262? Esta especificación contiene la información más exhaustiva y detallada y formal de JavaScript. Para poder entender el lenguaje necesitamos la fuente de información más fiable sobre los detalles del lenguaje. Seguimos con el siguiente tema, que es los editores de código. Partimos de ¿qué es un IDE? Un IDE es un poderoso editor de código que funciona a nivel de un gran proyecto. Nos permite navegar en los archivos, posee autocompletado basado en el proyecto, etc. Considera las siguientes opciones: Visual Studio Code y WebStorm. ¿Para qué nos sirven los editores livianos? Los editores livianos son usados principalmente para abrir y crear un archivo al instante. Son más elegantes y simples. A comparación de los IDEs, estos navegadores pueden tener un montón de plugins, analizadores de sintaxis y autocompletado. ¿Por qué Visual Studio Code y Visual Studio no son iguales?
Visual Studio, no lo confundamos con Visual Studio Code. Visual Studio es un poderoso editor de pago. La comparación de Visual Studio Code es gratuito, solo para Windows, eso sí. Existe una versión gratuita llamada Visual Studio Code. ¿Cómo se llaman los autores? Los otros editores que menciona el autor en ese tema. Menciona como los siguientes editores como Xcode, que es este, Visual Studio, que es este, WebStorm, que es este, PHP Storm, que es este, y RubyMine, que es este. Siguiente tema, la consola de desarrolladores. Partimos de ¿qué es la consola de desarrolladores? El humano es propenso a cometer errores, y en este caso no es la excepción. Siempre vamos a estar cometiendo errores, entonces en cada navegador existe una consola para diagnosticar errores, depurarlos y también, o también llamado debug. ¿Cómo podemos abrir la consola en los navegadores? En Google Chrome abrimos la página bug.html y presionamos F2 en Windows, y si estamos en Mac presionamos los comando más Optifine más J. En Firefox y otros la mayoría usa F12 y es similar a Chrome. En Safari necesitamos habilitar primero el menú de desarrollo y después ejecutamos el siguiente comando más Optifine más C. ¿Por qué es importante tener la consola? Esta herramienta nos ayuda a ver errores, ejecutar comandos, examinar variables y mucho más. La mayoría de desarrolladores se inclinan por Chrome o Firefox. Estos son mucho más fáciles de usar. ¿Para qué se habilita el menú avanzado en Safari? Como Safari no es compatible con Windows y Linux, se necesita habilitar este menú de desarrollo para abrir la consola. Después nos vamos a avanzar y verificamos esta casilla como tenemos en la siguiente imagen. En el siguiente tema tenemos el Hola Mundo. Partimos de ¿por qué es importante ejecutar nuestro primer Hola Mundo? Porque es nuestro primer paso adentrándonos al mundo de la programación. Se trata sobre el núcleo de JavaScript. Para ejecutarlo necesitamos un entorno de trabajo, ya sea un navegador o Visual Studio Code. ¿Para qué usamos un script? Podemos usar un script para agregar código JavaScript a una página HTML. La etiqueta script contiene código JavaScript que se ejecuta automáticamente cuando el navegador procesa la etiqueta, como podemos ver en este ejemplo. Primero ponemos doctype, HTML, body que es cuerpo, antes del script ponemos una alerta que es para abrir un mensaje, cerramos la alerta con un script y después ponemos después del script el cuerpo y HTML. ¿Qué son los atributos type y language? TypeScript, el antiguo estándar HTML y HTML4 requería un script que tuviera un type. Por lo general era type igual, abro comillas, text, slash, JavaScript, cierro comillas. Actualmente ya no es necesario este tipo de lenguajes. Language script, este atributo estaba destinado a demostrar el lenguaje del script. Actualmente este atributo ya no se usa, porque JavaScript es el lenguaje predeterminado. ¿Cómo podemos poner comentarios en los scripts? Este truco no se utiliza en JavaScript moderno. Los comentarios ocultaban el código script de los navegadores antiguos. No sabían procesar la etiqueta script, como podemos ver en este ejemplo. Siguiente tema, estructura del código. Partimos de ¿qué son las sentencias? Las sentencias no son más que comandos que realizan acciones y se separan con punto y coma, como podemos ver aquí. Alert para poner un mensaje, hola, punto coma, otro mensaje, mundo. Esto ya, ejecutado en una página HTML, saldría hola mundo.
¿Cómo podemos ejecutar punto y coma? Podemos omitir un punto y coma implícito denominado inserción automática de punto y coma. En este caso, como podemos ver, no es necesario poner el punto y coma. Hay casos que una nueva línea no significa un punto y coma. En este caso, como el código tiene números, entonces no es necesariamente poner un punto y una coma. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué me da error si no pongo punto y coma? Del primer ejemplo, como podemos ver ahí, alert, abro corchetes, comillas, hello. Cuando cerramos el corchete necesitamos poner el punto y coma para que el código se ejecute. ¿Qué pasa si no ponemos el punto y coma? Cuando ejecutemos el código en la página HTML solo veremos el hello, pero no podemos ver esto corchetes 1,2 punto for each alert. ¿Por qué? Porque no pusimos el punto y coma y esto nos daría un error. Esto sucede porque JavaScript no sigue un punto y coma antes de los corchetes y lo toma como una sola sentencia. Así lo varía JavaScript en esta imagen. Siguiente pregunta. ¿Para qué nos sirven los comentarios a los programadores? Los comentarios son útiles para descubrir lo que hace el código y se puede exponer en cualquier lugar del script. Como podemos ver en este ejemplo. Los comentarios de varias líneas comienzan con una barra inclinada y un asterisco, y terminan con un asterisco y una barra inclinada, como podemos ver en este ejemplo. El modo moderno o use strict. Partimos de qué es use strict. Use strict en español sería un modo estricto, es una directiva especial que no permite utilizar varias variables no declaradas. En el año 2009, ECMAScript 5 añadió nuevas características y modificó algunas que ya existían. Para poder activar estas, se necesita usar la directiva mencionada. ¿Cómo podemos ejecutar useScript? Estando en el navegador, pulsamos Shift más Enter, nos sale este siguiente código, como podemos ver en esta imagen. ¿Qué pasa si uso un navegador antiguo? No pasa nada. Ponemos los siguientes códigos y nos saldrá así. ¿Por qué deberíamos usar useScript? Actualmente JavaScript admite clases y módulos que automáticamente habilitan useScript. Entonces el uso del comando no es tan necesario de ejecutarlo porque JavaScript lo habilita automáticamente. Es decir, no hay la necesidad de hacerlo manualmente, sino que JavaScript ya lo detecta automáticamente. ¿Por qué useScript debe estar al inicio de tus scripts? Para que el modo estricto se active. Una vez activado ya no puedes desactivarlo. Como podemos ver en este ejemplo. Eso es todo, ingeniero. Gracias.